Buenos días a todos. En primer lugar, una pregunta que nos vamos a hacer es esta. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a Jesús? ¿Será que de pronto con el tiempo hemos llegado a una relación muy amistosa y a lo mejor a veces hasta un poquito confianzuda con Él? ¿Quién es realmente Él y qué significa tenerlo en nuestra vida? Una de las cosas que en esta mañana tenemos que reconocer es que a la luz de un estudio de la historia, desde hace exactamente 3 años, estamos viviendo el peor momento en el mundo. Nunca las cosas habían decaído tanto en todo sentido, económico, político, pero sobre todo parece que no nos hemos dado cuenta moral. Estamos viviendo una crisis moral como nunca la hemos tenido. Y nosotros mismos, los cristianos, nos sentimos completamente sorprendidos por lo que está pasando. Colombia es el último país que va a decidir su futuro en estas elecciones porque los demás ya lo decidieron en América Latina. Y cuando nosotros vemos que otra vez estamos viviendo el tiempo de las bombas, el tiempo de las amenazas de la FARC, el tiempo de todo lo que está pasando, que es una acción repetitiva, pero cada vez más peligrosa. Y nosotros oramos y pedimos al Señor que haga algo en esta situación. Y la pregunta es, ¿por qué aparentemente nuestra oración no es escuchada? ¿Cuál es la razón? En la Biblia se nos dice que Dios dijo que sus ojos y sus oídos estarían siempre abiertos a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial? En lo moral, en lo ético, y que no solo afecta a los gobiernos, sino que afecta a la iglesia. Cuando vendemos, por ejemplo, que una asociación de pastores, y no es la única, hay varias asociaciones de pastores en Cali y en Colombia, y vemos que esas asociaciones se van transformando en recintos políticos, pensando en quién van a apoyar, a quién van a elegir, y de la noche a la mañana aparecen 7 cristianos capacitados para tratar de ser un diputado del Valle. No, y la cosa sigue más arriba, algunos presentándose a senadores cuando no sabemos exactamente qué es lo que saben. Y estoy hablando de personas cristianas. ¿Qué sucede? Estamos en una crisis que no nos hemos dado cuenta cuáles son las reales causas. El doctor Martin Lloyd Jones, un hombre de fe, él ya murió, pero su ministerio fue fuertísimo. Al final del año 19, del siglo XIX y en el siglo XX. Y él hablaba acerca de situaciones que también se han presentado antes en el mundo, pero nunca tan fuertes como ahora. Y el doctor Martin Lloyd Jones, él se hacía una pregunta. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios intervenga, que las cosas cambien. Y el avivamiento tiene que empezar en el cambio en la iglesia, no en el cambio en la sociedad. Y él planteaba lo siguiente. De pronto necesitamos hacer un diagnóstico más profundo de la situación de las iglesias y de los cristianos, nosotros. Y yo me puse a estudiar acerca de esto en el día de hoy. Y ocurre que hay una respuesta que
estoy seguro que a usted le va a sorprender totalmente como a mí me sorprendió. Vamos a ir a la Biblia en Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y específicamente del 19 en adelante. Anótelo para que usted lo lea completo en su casa. Vamos a ver lo principal de esto. Dice así: a Jesús le trajeron el hijo de alguien con un reclamo. He asistido a las reuniones con tus apóstoles en el día de hoy. He traído a mi hijo que está muy enfermo, tiene un espíritu que no lo suelta, que no lo deja. Y ellos oraron y no pasó nada, no pudieron. No pudieron. Y los apóstoles que habían orado eran realmente apóstoles del Señor, que ya habían hecho muchas cosas. Jesús los había felicitado incluso por de qué manera habían hecho misiones. Y él les dijo: yo vi como Satanás caía como un rayo del cielo. Imagínense. Y aquí no pudieron con un muchacho. ¿Y qué hizo Jesús? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y Jesús les dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Si ustedes ya están preparados para esto, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense que esas son las mismas palabras que nosotros tenemos hoy cuando vemos la situación que nos rodea. Señor, ten misericordia y ayúdanos. Y estamos orando como ese padre que incluso dice: yo sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, por favor. Es decir, no estaba totalmente convencido ese padre, aún llevando su hijo para que oraran por él. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: tampoco pudo. Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es la misma pregunta que usted y yo tenemos hoy. ¿Por qué mis oraciones, mis ruegos, mis peticiones, aún con lágrimas, orando por la situación en que estamos viviendo, y en vez de cambiar y mejorar, se empeora? ¿Qué sucede? Así pensaban los discípulos en este momento. Pero miren, todas las veces que hemos orado, hemos triunfado sobre el diablo, todas las veces. ¿Y por qué ahora no? Esta es la situación de la iglesia cristiana hoy. Se siente sin poder. Se siente sin poder. Es como si el diablo dijera: oren, 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 adelante, ayunen, pasen hambre. Y la cosa va de mal en peor. Fíjense que la respuesta a esta situación tan durísima, tan compleja, está en la respuesta de Jesús. El problema es que parece que no la hemos entendido bien. La respuesta de Jesús, versículo 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y usted me va a decir: pero pastor, si yo oro y ayuno también. Entonces, si yo oro y ayuno, ¿por qué la situación no cambia? ¿Qué hay que hacer entonces?
Entendamos lo que dice este pasaje. Tenemos que entender este pasaje y esta frase final en el contexto del vocabulario griego. Cuando Jesús dice y les dijo, este género está marcando una gran diferencia. ¿Qué está diciendo él? La advertencia de Jesús que había que orar era como consecuencia de primero comprender de qué género estamos hablando. Lo que Jesús le está mostrando al decirles este género, les está diciendo lo siguiente. Este género y el género con que ustedes hasta ahora han estado lidiando es más fuerte de aquellos con los que han estado lidiando. Este género es un caso especial. Es más fuerte de todo lo que ustedes han conocido. Y por eso están sorprendidos. Y dicen, ¿por qué no hemos tenido éxito? Y Jesús les dice, se necesita oración y ayuno. Y quizás los apóstoles dijeron, bueno, pero si nosotros oramos y ayunamos. En Efesios 6:12 vamos a ir encontrando la respuesta. Efesios capítulo 6, versículo 12. Jesús aquí lo que va a explicar es una cosa muy importante. En el reino del mal hay grados de jerarquía. Hay una clase de jerarquía espiritual. Y no todos los espíritus son iguales. Eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Los otros que ustedes manejaron, sí, lo hicieron, oraron y ayunaron. Pero este es de una capacidad más grande todavía. Ya hay que incrementar una oración más especial. Ya hay que ayunar en otra dirección. Eso es lo que estaba escondido aquí, en este versículo. Por eso les repito, en el reino del mal hay grados. Hay simples policías y hay generales de policía. Igual. Efesios 6:12 dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y subraye esto en su Biblia. Sino contra principados. Los sirvientes pueden ser echados simplemente con fe, oración y confianza y ayuno. Pero hay otros que simplemente se ríen con eso. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y luego agrega, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué diferencia hay entre un alcalde y un gobernador? Fíjense, no hemos podido con el alcalde. ¿Y vamos a poder con un gobernador de las tinieblas? ¿Será que nos falta saber qué tenemos que hacer? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, nuestro siglo también. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se van dando cuenta qué es lo que está apretando al mundo? ¿Qué es lo que está apretando a Colombia, a Cali?
Y a la cabeza de todo este grupo que hemos leído está Satanás mismo. Está Satanás mismo. Yo recuerdo una experiencia que nos permite entender esto que estamos hablando. Fue en el tiempo en que estaba todavía en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y teníamos un retiro fuera de Cali y habían venido de otros países también con grupos de la Cruzada. Y en la noche hubo un tiempo de oración y se comenzó a orar. Y uno de los delegados del Ecuador cayó dominado por un demonio. Y todos oraban por él. Todos oraban por él y no pasaba nada. Entonces alguien dijo, bueno, sigamos lo importante aquí. Traigamos al que está dirigiendo en Ecuador, que él tome esta situación. Se le trajo. Y él vino. Iba a comenzar a orar. Y el hombre que estaba tomado por él, por un espíritu, le dice, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, y sabes por qué. Vino después otro hombre, un anciano de otro lugar, vino, oró, y se liberó ese hombre. Y quedó la pregunta, ¿y qué pasó? Si no pudo el director de Ecuador. ¿Qué pasaba? Muy simple. Tenía unos pequeños problemas. Tenía otra mujer aparte de la suya. Tú no puedes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos y autoexaminarnos a nosotros mismos, ¿por qué a veces, a pesar de todas nuestras oraciones y ayunos y etcétera, pareciera que el diablo nos mira y nos dice, tú no puedes? Tú no puedes. Algo pasa. Primero, no estamos considerando con quién estamos tratando. Y segundo, cuando se nos habla de las defensas que tenemos que tener, la armadura de la fe, revisemos la armadura de la fe y le aseguro que tenemos un amplio orificio en alguna de sus partes en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, mire, este género no sale con oración de ayuno. Hay que agregar otra cosa, la condición personal. La condición personal. Perdonen el ejemplo que voy a poner de la selección colombiana. Allí hay unos nombres tremendos. ¿No es así? Nombres tremendos. ¿Y qué pasó? No fuimos capaces de meter un gol y nuestro mejor arquero, ¿en qué estaría pensando? Que por el lado de él pasó la pelota del único gol con que perdimos. Algo así nos pasa a nosotros. Exactamente. Algo así. Y tenemos que descubrirlo. Pasemos a Efesios 6:2. Estamos ahí mismo. Efesios 6:2. Dice, Efesios 6:12, perdonen, 6:12, perdonen. Efesios 6:12. Dice aquí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, toda esta amalgama de maldad que en este momento está en el mundo, por favor, no diga, es un senador, es un presidente, es un político. Mire, Petro no es capaz de hacer lo que el diablo está haciendo ahora en el mundo. Son huestes que están más allá de lo que nosotros podemos resistir y pelear. No podemos hacerlo solos, solamente con nuestro título soy cristiano, creo en el Señor.
El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En otras palabras, es el esfuerzo último de Satanás mismo de acabar con todo. Ahora, cuidado. Dios no está en contra que este mundo necesita castigo y lo va a ver porque va a desaparecer. Pero Dios piensa, está mi iglesia allí en el medio, ¿por qué ella tiene que pasar lo mismo? Si sabe cómo salir de ello. He hecho la promesa que los voy a proteger. He aquí la lección que necesitamos como iglesia. Necesitamos un avivamiento, es decir, que Dios actúe en una forma increíble en estos últimos tiempos respecto de la iglesia, respecto del mundo. Lo que Dios está actuando y haciendo es tocando corazones para que se conviertan. Pero la situación económica, física del mundo no va a cambiar. Está muy claro en Mateo 24. Lean. Pero la iglesia es la que está en la preocupación del Señor. Su iglesia. Él se prometió, no los dejaré ni los desampararé. Pero tenemos que aprender una lección como iglesia en este tiempo. En primer lugar, hagámonos un autoexamen como iglesia. Y si hay personas que nos visitan por primera vez, qué bueno que escuchen que somos una iglesia que nos interesa la verdad, tal como está en la palabra de Dios. Número 1, todos somos muy activistas. Muy activistas somos. Queremos servir a Dios y somos muy activistas. Segundo, todos estamos muy ocupados, todos estamos haciendo algo respecto de la iglesia. Tercero, sin embargo, tenemos un problema. Somos gente práctica. No estamos interesados en la doctrina, en profundizar en lo que la Biblia nos quiere decir. Nos apresuramos a nuestras actividades y no nos hemos detenido a considerar este género que está actuando en contra de la sociedad y principalmente en contra de la iglesia. La pregunta entonces es esta. ¿Cuál es el peligro verdadero que está sobre nosotros? ¿Cuál es este género? El doctor Martin Lloyd Jones, en su libro, que tiene 50 años de antigüedad ese libro, creo que muy poca gente lo ha leído, porque fue un libro muy leído en el siglo XX. Él dice lo siguiente, el doctor Martin Lloyd Jones, un pastor que fue extraordinario. Durante su vida hubieron 2 avivamientos. Él dice, el problema no es la apatía, una mera falta de interés. Está hablando de nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia. El problema no es la apatía, una mera falta de interés. Es algo mucho más profundo, porque su iglesia vivió 1 o 2 veces esta misma situación que estamos viviendo nosotros. Es una falta de conciencia, una negación total de lo espiritual. Veamos si es cierto. Si nos miramos en la práctica, en nuestra soledad, en nuestra privacidad, ¿qué tan espirituales somos? La respuesta a los problemas en la vida que tenemos es netamente espiritual. ¿Qué tan espirituales somos? El hombre promedio de hoy
piensa que toda esta creencia en Dios, la religión y la salvación y todo lo que pertenece al ámbito de la iglesia debe descartarse y olvidarse enteramente. Este es el pensamiento de la sociedad dirigida por Satanás, y esta sociedad no se da cuenta quién la dirige. Pero lo triste es que parece que nosotros también no nos damos cuenta. Y somos parte del problema. Somos parte del problema. ¿Por qué razón? Porque tomamos el cristianismo a medias. No siempre nuestra respuesta a la problemática de nuestra vida es bíblica, cristiana. No, no siempre es así. Hablamos de la importancia de la iglesia. Ay, no, este domingo no pude ir, tengo otras cosas que hacer. Y no sentimos ningún dolor por eso. Y nos vamos acostumbrando. La gente se cambia de iglesia, y no solamente en la nuestra, en varias, y no les importa. No les importa. Si hay que levantar una iglesia con trabajo, con oración, con ayuno y con el hombro bien puesto, no, ¿para qué? Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que no hay que hacer. Tomo simplemente el terreno que ya trabajó otro y lo cosecho. Y esto se hace no solamente en el sentido de las iglesias, de los negocios también. Pregúntele a los que tienen negocios con socios, ¿cuántas veces quedan volando? Esa es la realidad en que estamos. Por eso cuando Jesús dice, esto es otro género más fuerte. Y si lo vamos a combatir, en primer lugar, tenemos que vivir un nivel de moralidad más alto que el que tiene la sociedad aquí en Cali. Un nivel más alto. Tenemos que tener una verdad en nuestra vida más alto de la que tiene la sociedad actual en Colombia. Tenemos que ser 100% cumplidores con lo que Dios nos pide y no darnos el gusto de seleccionar esto cumplo y esto no cumplo, como lo hace la sociedad actual. ¿Nos vamos dando cuenta dónde está el problema? Es probable que tomemos esta idea que hemos planteado. Por favor, invite 3 personas en el mes a la iglesia. Pero otra vez, esa gente que usted va a invitar, ¿qué es lo que ve en usted, que es quien invita? Estamos en una situación de vida o muerte, hermanos. Y que la muerte nos pille bien preparados. Solo hay una fuerza que puede penetrar este poder maligno. Es el poder de Dios. Y Dios nos va a preguntar antes de respaldarnos, ¿vives la armadura de la fe en forma completa? ¿O no tienes casco y por ahí te coge el diablo en tu cabeza? ¿O de pronto no tienes buen calzado como debes tener y el diablo te pone a pie pelado y el camino te resulta horrible? Solo hay una fuerza que pueda penetrar este poder maligno. Que el diablo no pueda decirte a ti, como le dijo a mi amigo ecuatoriano, el director, esa vez, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Necesitamos entonces autoridad.
necesitamos fuerza y poder. ¿Cómo se puede lograr eso? No es orando un mes completo y ayunando, no. Si eso no va acompañado de estar lleno del Espíritu de Dios, es lo que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y menos en la situación que estamos viviendo. Ahora tú dices, yo tengo el Espíritu Santo porque la Biblia lo dice, que el Señor me dio su Espíritu Santo. Pregunta, ¿estás seguro de eso? Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces el fruto del Espíritu Santo también está en nuestra vida. Revisa. Y si hay algunos frutos del Espíritu Santo que no están en tu vida, ya tienes la respuesta del problema. Amor. Te compadeces como algunos de nuestros hermanos que ayudan para la canasta del amor, que nos permite en forma seguida ayudar con mercados a quienes los necesitan. Eso es amor. Y se supone por nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué dice el diablo cuando ve 14 mercados? Y nosotros tenemos sobre 70, 80 personas. Y más aún son familias, muchas más, por ahí unas 200 personas. El diablo se ríe. ¿Y estos son los que quieren pelear conmigo? Ante cualquier cosa que nosotros queramos establecer autoridad, el diablo nos va a decir, tú no puedes. Y nos va a decir, ¿por qué? Tú no puedes. Mira esta área de tu vida. Mira esta otra de tu vida. Mira esta otra. Mira tus promesas incumplidas. Y a pesar de eso, Dios nos contesta. Pero llegó el momento en que no más. Llegó el momento. Yo recuerdo por ahí por el año 2004. Estaba en Santiago conversando con dos amigos pastores que tengo allá. Y yo les hablaba de mi concepto sobre lo que iba a pasar según lo que dice el Apocalipsis. Y uno de ellos yo lo había discipulado. Les había ido muy bien, la época buena de Chile, les había ido muy bien económicamente con la iglesia. Y me dijeron, oye Rogelio, ¿tú todavía crees lo que dice Apocalipsis? No, eso no puede ser. Eso, de todas esas barbaridades y destrucciones que se habla ahí, eso no es cierto. Fueron ideas del apóstol Juan por su edad tan avanzada. Si hay un libro que hoy no se estudia en las iglesias cristianas, son muy pocas las que lo hacen, es el Apocalipsis. Porque aún los cristianos no quieren saber nada de destrucción, ni de hambre, ni de miseria. Eso va a haber, destrucción, hambre y miseria. Pero ¿qué dice el Señor? A ti, mi hijo querido, cumplidor, honesto y realmente cristiano, pero de raza y mandraca, a ti no llegará. A ti no llegará. Ese poder de Dios, ese espíritu de Dios, cuando es compartido, primero, provoca dolor en el alma del que escucha. Cuando Dios habla para llamar la atención, el alma siente
siente dolor. Y en ciertas situaciones muy graves se rompe prácticamente de tal manera que Dios la tiene que arreglar de nuevo, hacerla de nuevo. No hemos visto ni nos hemos dado cuenta qué género, o como decimos en Chile, usted no sabe con qué chichita se está emborrachando. Esa es la situación. Así dice el diablo. No me conoce usted. Fui capaz de hacer caer a Adán y Eva, no lo voy a hacer caer a usted. Dos cosas importantes que necesitamos en nuestra vida como iglesia. Y lamentablemente, en las iglesias esto falla. Y están hechos 2, 1, 2. Algo tan sencillo como eso. Algo que prácticamente le impide al diablo actuar. Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, el día de la manifestación fuerte del Espíritu Santo, que le dijo a todos los que estaban allí: esta es mi iglesia y vean el poder que tiene. Y se convirtieron 3,000 por boca de Pedro. Pero aquí está la clave que necesitamos recuperar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes, en un solo espíritu, y juntos, unidos. No necesito decir qué situación específica muestra que eso no era así. Y ya que estamos hablando fuerte y como debe ser, esos proyectos que comienzan mal son como la casa sobre la arena. Se levantan rápido, pero cuando caen, caen completamente. No tienen base. Unánime juntos. ¿Qué significa una iglesia unánime juntos? Que todos estamos de acuerdo en qué es lo que nos toca hacer, en qué nos toca cumplir. No podemos darnos el lujo de yo sí, usted no, yo sí, usted no. Y hay cosas que no cumplimos y sin embargo le pedimos a Dios que nos bendiga. Dios no es tonto. Él dijo, al que me ama, yo lo amaré. ¿Qué significa eso? Si me obedeces, cuenta conmigo. Y a veces Dios en su misericordia, a pesar de todo, extiende la mano. Pero no se olviden que el Señor también dijo, va a llegar el día en que me buscarán y no me encontrarán. Estamos ya en ese tiempo ahora. Todavía hay tiempo para buscar a Dios. Por eso hay evangelización. Pero va a llegar el momento en que no la habrá. Si queremos poder enfrentar la situación de hoy, necesitamos saber que el género que está actuando hoy no es un espíritu pequeñito. Es nada menos que Satanás mismo, el que tiene la potestad y la autoridad en los aires, el que está manejando esto en el mundo. Y su propósito fundamental es acabar con la única dificultad que él tiene para cumplir su cometido, la iglesia. La iglesia. Por eso, hermanos, ¿a qué los invito yo?
aunque nos duela. Cumplamos con el Señor en todo lo que nos pide. Porque nuestra armadura debe estar completa. Y si ustedes vuelven a leer en la Biblia la explicación de la armadura, no solo son cosas espirituales, son cosas prácticas. Y eso tenemos que recuperar. No nos olvidemos de la doctrina y vivamos doctrinalmente. Yo sé que para algunos de nosotros hay algunas cosas que no nos gustan. No, eso no puede ser así. Si usted piensa que el diezmo no es importante, sígalo pensando. Sígalo pensando, no hay problema. Llegará el momento en que usted verá la realidad. Sígalo pensando. Y no es una amenaza mía, ¿no? Es lo que dice la Biblia en Malaquías, capítulo 3. Si usted dice no, yo no voy a evangelizar, tiene todo el derecho a no hacerlo. Nadie puede a usted empujarlo a eso. Pero no se puede llegar sin frutos espirituales a la presencia del Señor cuando muramos. En Apocalipsis dice que cuando el hombre de Dios muere, sus obras le acompañan. ¿Y cuáles son esas obras? Otros que han conocido al Señor por nuestro intermedio. Ya esta hermana que tan triste contaba que su amiga no se convirtió, usted hizo lo que tenía que hacer. Compartió de Cristo. Y aunque nos parezca raro, el ser humano decide su destino. Y es la oportunidad que Dios nos da. ¿Tú quieres recibirme? Perfecto. ¿No quieres recibirme? Es tu decisión. En resumen, entonces, no olvide en qué situación estamos en este 2022 y en qué situación vamos a estar peor el 2023. Pero si el cristiano se mueve como Dios dice que tiene que moverse, Él tendrá el cuidado de nosotros que prometió. Él dijo, el pan y el agua, los recursos básicos, no faltarán en la casa del creyente. No esperemos que el mundo mejore. Reconozcamos que este mundo llegó al momento en que Dios dijo no más. Pero aún tiene misericordia y quiere que la iglesia, imagínense, si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿El Congreso? ¿El alcalde? ¿Quién va a hacer la preocupación de que otros conozcan a Cristo? Solo nosotros, la iglesia. Y esa es nuestra tarea. Por eso que yo lo invito, hermano, revise su armadura. Y si tiene huequitos su armadura, llénelos. Llénelos. En todos los testimonios que escuchamos, Dios nos está invitando a lo mismo que yo estoy diciendo. Si usted entendió bien los testimonios, el Señor dice, mira ese testimonio que escuchaste. ¿Y tú? Los testimonios producen eso. Una automirada. Dios está listo para apoyarnos y que nos convirtamos en la primera línea de Él. Y es nuestra decisión. Este tipo de género solo sale con oración y ayuno, pero también
El poder de Dios es el que tiene que estar en nuestra vida. El poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta cuando somos honestos con Dios en lo que nos pide. Y Él cumplirá su promesa de estar con nosotros y cuidar de nosotros. Esa es nuestra seguridad. Entonces, mi hermano querido, esta semana hable con su líder, si es de varones, y comience a inscribir su nombre. Yo voy a trabajar en el mes de febrero para lograr, Dios mediante, que 3 personas nuevas vengan a conocer mi iglesia, no la iglesia, mi iglesia. Y vamos a ver la gloria del Señor. Si la hemos visto aún no siendo tan cumplidores, ¿cómo será si cumplimos 100%? Hacia allá tenemos que ir. Lo invito a que oremos, hermano. Inclinemos nuestra cabeza, allí donde estamos. Y en esta mañana, el Señor tiene una palabra especial para ti. Si eres demasiado emocional, deja ya tus emociones y comienza a vivir por fe, por decisión. Toma las decisiones que la palabra de Dios dice que debemos de tomar. Si me has recibido a mí en tu vida y si has permitido que yo sea el Señor de tu vida, no me pongas dificultades para lo que tengo que hacer en tu vida. Yo necesito que tú seas fiel conmigo. Mi promesa ha sido para aquellos que son mis hijos. Ni siquiera les llamo siervos, sino les llamo hijos y amigos. Y si somos hijos y amigos, tenemos que ser leales. Tú conmigo y yo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén.